Queremos dar una mirada a lo que está pasando en Venezuela, todo esto post-elecciones, también en España están ocurriendo muchas cosas, lo mismo aquí en Argentina. Todos los temas que queremos abordar con Cayetana Álvarez de Toledo, diputada y portavoz adjunta del Partido Popular, que se encuentra ahí justamente en el Congreso. ¿Cómo está? Bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos. ¿Le parece que comencemos hablando de España con esta llamativa aparición y posterior huida de Carles Puigdemont, este líder independentista catalán fugitivo de la justicia desde hace casi 7 años, dio un discurso y escapó? ¿Qué le parece a usted toda esa situación? Un esperpento. Siempre digo que un Estado puede soportarlo prácticamente todo menos el ridículo, y el de España ante la fuga y refuga de Puigdemont ha sido histórico. Y la responsabilidad por acción y por omisión de esos hechos es del presidente del gobierno. Y en mi opinión, y así lo he defendido, la dimisión de Pedro Sánchez se ha convertido en una cláusula impostergable ya de la dignidad nacional. Mm. ¿Qué haría usted justamente para resolver la crisis de Cataluña? Mm. Pues mira, en Cataluña hubo un proceso independentista que fue derrotado en octubre del 2017, lo derrotó el Estado de Derecho, lo derrotaron la policía, los jueces, los fiscales, la movilización ciudadana, incluso un gobierno que aplicó un artículo de la Constitución para disolver el poder político que estaba en rebelión. Y el gran problema que tuvimos es que una vez derrotado el proceso independentista, se inicia un nuevo proceso distinto, pero liderado ahora por el Partido Socialista. La alianza entre el socialismo y el separatismo encabeza un nuevo proceso en España, que es pasar a España de una democracia plena a una democracia fallida. Es un proceso de mutación constitucional de una nación de ciudadanos libres e iguales, que es lo que se pactó en España en el año 1978, a una especie de Frankenstein de muniones identitarios enfrentados. Y frente a eso lo que hace falta es una gran fortaleza política y de movilización democrática de todos los sectores que sí se identifican con el pacto constitucional forjado en la transición. Tenemos que hacer frente a ese nuevo proceso que lidera el socialismo, desenmascararlo por una parte, y luego ofrecer una gran alternativa política constitucionalista y de no claudicación frente al nacionalismo, cosa que en realidad no se ha hecho en 40 años. Mm. Diputada, a nivel global, desde hace un tiempo que se viene hablando de polarización política, de crisis de la democracia liberal, de surgimiento de una extrema derecha, hay conflictos por migración, crimen organizado. ¿Cómo entender todos estos fenómenos? Bueno, es verdad que ha habido movimientos pendulares, es decir, el orden liberal ha estado siempre en el siglo XX y una vez más también parte del siglo XXI aplastado por dos grandes fuerzas telúricas, ¿no? Fuerzas totalitarias de un lado y de otro, ¿no? Por eso es muy importante defender esos valores vinculados con el orden liberal, que son el suelo democrático común. Es decir, hay una gran batalla entre el orden liberal y sus enemigos. Esos enemigos son en parte externos, pueden ser los iliberales, los países iliberales, Rusia, China, Irán, que son la vanguardia de ese ataque al orden liberal desde el exterior, pero también hay fuerzas internas dentro del orden liberal, que son lo que yo llamo los quinta columnistas dentro de Occidente, que socavan a Occidente desde el interior y que son aliados de esas fuerzas iliberales, y que los hay de izquierdas y de derechas. Por ponerte un ejemplo, Putin, que es el gran enemigo del orden liberal occidental, tiene alianzas en el mundo de Le Pen, que es la extrema derecha francesa, y una alianza en la extrema izquierda francesa, que es Mélenchon, ¿no? Y nosotros, los que defendemos el orden liberal, tenemos que ser capaces, como digo, de reivindicar esos principios, fortalecernos, rearmarnos ideológicamente y hacer frente a esas dos corrientes que aplastan las democracias desde ambos extremos. Mm. Usted nombraba recién a Pedro Sánchez. Bueno, justamente el gobierno de Pedro Sánchez se ha negado hasta el momento a reconocer la victoria de la oposición en Venezuela. ¿A usted qué le parece la postura que ha adoptado? Pues yo lo lamento profundamente porque en Venezuela hay en juego muchas cosas, en parte también ese futuro del orden liberal como en Ucrania. Eh, pero además está en juego algo incluso más profundo que la democracia, que es la verdad. Es decir, la verdad existe, los hechos existen, las actas existen y verifican los hechos objetivos. Y esos hechos objetivos dicen que Edmundo González, lisa y llanamente, es el presidente electo y legítimo de Venezuela. Y por unos motivos y otros, por cálculo, por tacticismo, por contorsiones diplomáticas, a veces por connivencia, muchos países,
teóricamente democráticos no acaban reconociendo la verdad y, por tanto, tratando a los venezolanos como si fueran un pueblo de segunda. Es decir, no exigiendo a sí mismos lo que exigen a los venezolanos. Por ejemplo, en estos momentos hay varias maniobras en marcha para intentar distraer la atención de lo esencial, que es la imprescindible disolución del régimen y su final. Una de esas maniobras es decir, bueno, una salida negociada sin María Corina Machado, que es auténticamente absurdo, ¿no? Es como decir una salida en su día en Polonia sin Walesa, una salida en Checoslovaquia sin Havel, ¿no? Es absolutamente inimaginable, ¿no? Pero la más reciente, la que ahora está de moda en estos últimos instantes, en las últimas horas, es la idea de una repetición electoral en Venezuela, que aparentemente estaría promoviendo, se dice, no es un hecho, se dice, a Morín desde Brasil, ¿no? Y yo digo, claro, con ese criterio, ¿por qué no vamos a repetir las elecciones en Brasil, o en Colombia, o en España? En Brasil, el señor Lula ganó por un par de puntos a Bolsonaro. El señor Edmundo González ha ganado por casi 40 puntos a Maduro. ¿Y por qué hay que repetir elecciones en Venezuela y no en Brasil? ¿Es que el pueblo venezolano es de segunda categoría? ¿Es que no merece el mismo respeto que otros? Estas son las maniobras a las que me refiero. Y hay que respetar al pueblo venezolano, que tiene el mismo derecho que cualquier otra nación a elegir libremente y democráticamente a sus presidentes y a sus representantes. Y eso es exactamente lo que hicieron el día 28 de julio. ¿Qué expectativas tiene? Bueno, usted trató de ir, no la dejaron entrar como veedora justamente de esas elecciones. ¿Qué expectativas tiene? ¿Cómo cree usted que podría resolverse este conflicto o ya no hay vuelta atrás? Yo creo que, es decir, que no hay vuelta atrás en el sentido que se va a llegar hasta el final y que es un régimen agotado, agonizante, peligrosísimo, como todo régimen que se ve ahogado y se ve contra las cuerdas, y por tanto puede recrudecer la represión y la violencia, y eso se está viendo en las últimas fechas, y hay que denunciarlo de manera activa e insistente a nivel internacional, pero yo creo que está acabado. Es como, no sé si en Chile recuerdan una película Los Otros, que eran unos protagonistas que estaban muertos y no lo sabían. Pues yo veo a Maduro y a su grupo jerarcas criminales del régimen como los protagonistas de Los Otros, es decir, que están muertos y todavía no lo saben políticamente, ¿no? Pero para eso hace falta muchas cosas. La primera es que el pueblo venezolano, y lo está demostrando, mantenga ese heroísmo, esa valentía extraordinaria, incluso física, ¿no? Este sábado va a haber una gran manifestación en muchas ciudades de Venezuela y en muchas ciudades del mundo. Al frente de esa manifestación va a estar la propia María Corina Machado, que está bajo resguardo, con riesgo a ser detenida, y sin embargo va a estar físicamente ahí de pie, ¿no? Encarando la dictadura, y esa movilización es imprescindible para presionar al régimen, pero también es imprescindible que los demócratas del mundo también mantengan y refuercen la presión. Y ahí es muy importante lo que hagan los ciertos gobiernos que tienen afinidad, increíblemente, mantienen afinidad ideológica con Maduro, ¿no? Los gobiernos de izquierdas, ¿no? Hay una cierta izquierda tuerta que solo ve dictaduras de derechas, ¿no? Hay una cierta izquierda que su odio a la derecha es mucho más grande que su amor a la democracia. Y esa izquierda tiene que entrar en razón y darse cuenta que se hace un flaco favor a sí misma al identificarse con Maduro y al seguir blanqueando y defendiendo a Maduro. Si Maduro es sinónimo de izquierdas, entonces la izquierda es represión, ruina, devastación y violencia. Y cuanto antes esa izquierda se desvincule claramente de ese régimen represor y cruel, mejor será para ella y desde luego para toda la región. Mm. En su último libro, la historiadora estadounidense Anne Applebaum propone que los dictadores actuales forman una red global que funciona como una transnacional para enriquecerlos y mantenerlos en el poder. Y ella plantea que para conseguir esto, esta red disrumpe el orden internacional de libertades y derechos y desestabiliza las democracias liberales que la desafían. ¿Usted comparte esa tesis? Sí, son los que yo llamo los burros de Troya de la democracia hoy en día, ¿no? Los grandes agresores a la democracia ya no llegan disfrazados ni de revolucionarios ni de uniforme militar, vienen disfrazados de demócratas, con traje y corbata.
y entran dentro de las instituciones y las destruyen desde el interior, ¿no? Yo siempre digo, bueno, ¿cómo opera el burro de Troya la democracia? Hay casi un manual que se ve en muchos países, ¿no? En primer lugar, convocan elecciones, llegan a través de las vías legítimas democráticas, pero empiezan a cometer fraude y a colonizar una a una todas las instituciones, empiezan a socavar los contrapoderes del Estado, es decir, la justicia, los medios de comunicación, el Parlamento, la oposición. Es decir, hay contrapoderes, en teoría, la fachada está, pero son de cartón piedra, no son de realidad, ¿no? Y luego hacen otra cosa, los burros de Troya, que es el divide y vencerás. Ese es un arma clásica, es decir, buscan el poder absoluto, ese es su fin, y utilizan como medio la polarización, ¿no? La división de la sociedad entre unos y otros, blancos, negros, ricos, pobres, indígenas, colonos, es decir, esa estrategia. Y frente a esa operación de los burros de Troya, la democracia, hace falta estar muy alertas y hacer todo lo contrario, ¿no? Defender la verdad, defender la institucionalidad, desenmascarar a esos personajes y combatir la polarización, es decir, volver a reconstruir el suelo de valores democráticos comunes en una sociedad que los burros de Troya disuelven y destrozan. Y algo último que me parece esencial, y el caso de venezolano es especialmente paradigmático y nos lo enseña, ¿no? El caso de Venezuela ofrece una lección al mundo, primero de cómo se destruyen las democracias, pero ahora también de cómo se defienden las democracias. Y hay una cosa que ha hecho María Corina Machado que a mí me parece especialmente conmovedora e importante, que ha sido durante todos estos meses previos a las elecciones y durante las elecciones y en post-elecciones, es decir a los venezolanos que ellos son adultos y dueños de su destino y por tanto que deben cuidar ellos su voto, asumir su responsabilidad como individuos en la defensa de la democracia. Es decir, la democracia no se defiende sola, ni tampoco la pueden defender solamente las élites, los grandes líderes políticos, mesiánicos o menos mesiánicos, o las élites en general. Es decir, la democracia es cosa de todos y su defensa es cosa de todos. Y así, cada venezolano, blandiendo su acta, ¿no? Como un tributo, ¿no? Y como un papel que testifica de testigo a su soberanía, es un agente cívico y moral. Y esa atribución de responsabilidad al ciudadano me parece novedosa y me parece crucial en lo que va a venir. ¿Qué le parece la postura que ha tenido el presidente Gabriel Boric, que desde el día 1, el mismo día de las elecciones, fue muy crítico de lo que había pasado ahí, pidió transparencia, no ha reconocido, eso sí, a Edmundo González, pero se ve una postura un poco distinta a la que ha adoptado Lula da Silva, AMLO o Gustavo Petro? ¿Cree usted que esta crisis ha expuesto una suerte de brecha entre la izquierda de Boric y esta vieja guardia de los tres presidentes que le nombré? Yo creo que eso es un hecho evidente y constatable y verificable. Yo he dicho de Boric muchas veces que me parece un mal presidente de Chile, pero es un buen amigo de Venezuela, de los demócratas venezolanos. Es decir, mal presidente, pero un buen demócrata. Y uno diría, pues no hace falta aplaudir a un demócrata cuando condena a un dictador. Eso debería ser lo básico y lo mínimo, y es verdad, ¿no? Pero es verdad que la izquierda nos tiene mal acostumbrados. Es decir, hemos pasado a sentir y pensar que es normal y justificable que la izquierda defiende y blanquee a un criminal corrupto como Nicolás Maduro, como viene haciendo desde hace décadas. No, lo normal es que la socialdemocracia o la izquierda se desmarque de un personaje así. Como te decía hace un momento, ¿no? Lo insólito es que no lo hagan todos. Y que muchos de ellos digan, no, bueno, pues es un dictador, pero es mi dictador, porque es de los nuestros, porque es de izquierdas. Y eso es autodestructivo para la propia izquierda. Y lo normal y lo habitual debería ser lo que está haciendo Boric, que es decir, no, este señor es un criminal, este señor es un represor, este señor viola los derechos humanos, y por tanto yo puedo ser de izquierdas, de centro, medio pensionista, de derechas, pero yo no voy a ir a ninguna parte con un señor así. No me representa ni forma parte de mi familia ideológica ni política. Está al margen de todo. Y eso debería ser lo natural y lo normal. Mm. Diputado, usted tiene nacionalidad argentina, vivió allí varios años, me imagino que ha seguido bien de cerca lo que está pasando con el expresidente Alberto Fernández y las denuncias de Fabiola Yáñez, su exmujer que vive justamente en Madrid. ¿Qué le ha parecido todo este caso? Bueno, dos apuntes. El primero es la presunción de inocencia existe siempre y yo la Mm. pongo por delante. ¿Vale? Hasta que una persona no sea juzgada en el caso que sea, por más datos que tengamos, no se puede condenar a una persona en la plaza pública, ¿no?
Pero en segundo lugar, y esto es evidente, esta reflexión y obvia por la propia naturaleza de los acontecimientos, es el asombroso doble rasero de la izquierda pseudo-feminista, ¿no? Que si el maltratador es de los suyos, o presunto maltratador es de los suyos, entonces sí existe la presunción de inocencia. Ese señor no vamos ¿no? a azotarle en la plaza pública, ni a lincharlo, ni exigir nada como hacemos con los demás, ¿no? Y de la misma manera, si el presunto maltratador es de los suyos y la víctima es lo contrario, pues en la hermana yo sí te creo ya no se impone ni vale, ¿no? El eslogan este que utiliza la izquierda, desde luego en España, hermana yo sí te creo, no. Resulta que Fabiola es menos hermana porque Alberto es de izquierdas. Y eso es un doble rasero intragable, debo decir. O sea, el Ministerio de la Mujer aquí no ha guardado silencio, casi que no ha existido en este caso. Claro, yo no sé los detalles de lo que está pasando con el Ministerio de la Mujer allí, pero sí sé lo que está pasando en España, ¿no? Por ejemplo, Irene Montero, que fue ministra de Igualdad, es eurodiputada, la mujer de Pablo Iglesias, ministra de Igualdad, y la primera en condenar en la plaza pública a cualquiera bajo la mínima sospecha leve de indicio de que hubiera podido haber un maltrato, ¿no? Aquí permanece completamente callada. ¿Por qué? Porque es amiga de Alberto Fernández, porque tiene fotos con él, porque es de su familia ideológica. Y eso es el doble rasero inmoral de la izquierda en este planteamiento, ¿no? Las mujeres merecen defensa si son de izquierdas o si el maltratador es un presunto hombre de derechas. Pero si no, no. Eso no puede ser. La presunción de inocencia para todos, también para Alberto Fernández. Y la defensa de la objetividad y los hechos, y la defensa de las mujeres para todas, sean quien sean las víctimas y sean quien sean los presuntos maltratadores. Hablando de Argentina, le quería preguntar cómo concilia la simpatía que le despierta el presidente Javier Milei con la amistad que este tiene por Vox, por ejemplo. ¿Cómo concilio yo mi Sí, esta simpatía? No entiendo. simpatía, claro, que le despierta Javier Milei con la amistad que este tiene Bueno, por la Vox. palabra no es simpatía, no, no. Yo tengo mucha simpatía por Patricia Bullrich, a la que defendí mucho en campaña y que considero no solamente una aliada ideológica, sino una amiga. Fui en campaña la primera vuelta y cuando ella tomó la decisión de apoyar a Milei en la segunda lo aplaudí porque entendí que el mal mayor claramente era el kirchnerismo y que Javier Milei era alguien que venía realmente a desafiar el consenso aplastante y devastador del populismo en Argentina, ¿no? Con lo cual, esa es mi posición, ¿no? Y Javier Milei es una persona polémica, con la que yo tengo una relación difícil, pero yo le deseo a su gobierno todos los éxitos que le deseo al pueblo argentino, claramente. Por motivos no solamente porque Argentina y España son países hermanos, aliados, sino en mi caso porque soy en parte argentina y buena parte de mi familia materna todavía vive ahí. Perfecto. Diputada, le queremos dar las gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Gracias a Que esté muy ustedes. bien. Que esté muy bien. Y todos ustedes quedan invitados a seguir aquí con nosotros a través de emol.com.